¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda y a nombre de mi compañera Adriana Zarur y el mío propio le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos, los temas de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Y bueno, esta semana ha habido mucha información en el Congreso. Legisladores se opusieron a las comparecencias de los secretarios de Hacienda y Salud. Aquí está. Legisladores de Morena, PT y PES rechazaron que comparezcan ante el Congreso los titulares de Hacienda, Salud e INSABI para explicar las dificultades que se han presentado en la operación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Tampoco aceptaron que se haga público el tabulador de cuotas de los servicios de salud ni de tratamientos y qué medicamentos serán gratuitos. Y es que dicen que en las mañaneras hay información suficiente. El presidente todos los martes, y se inauguró el día de hoy con una sección en la mañanera que se llama El Pulso de la Salud. Ahí se dijo que inclusive, a pesar de que existe esa ley, no se le va a cobrar a ningún ciudadano. Para Morena, una comparecencia en este momento solo sería un distractor. Distraemos a los que verdaderamente en este momento se tienen que ocupar de su trabajo, que es poner a funcionar, que no haya deficiencias, que haya medicamentos suficientes. El PAN alertó riesgos. Vemos cómo hay gente que no está siendo atendida y que no le están brindando el medicamento que necesita y que sigue empeorando su situación de salud. Durante la reunión de la segunda comisión de la permanente, la discusión derivó en acusaciones por el extinto Seguro Popular. El Estado de México no se salvó tampoco, ¿eh? También hubo desvío de recursos y deuda sobre cómo canalizaron y cómo transparentaron el recurso que tenía que ser canalizado al Seguro Popular. Si hay responsables por haber cometido actos irregulares, que se pruebe y que se proceda en consecuencia jurídicamente, sancionando como lo marca la ley. El PT pidió no politizar la salud y que el gobierno aclare las dudas. Que se hable claro a la sociedad, tanto el Ejecutivo como las dependencias federales encargadas del INSABI. No obstante, la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron llamar a cuentas a funcionarios federales. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Y esto es lo que opinó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores al respecto. No nos han planteado nada legislativamente. Creo que hay que dar paso a la aplicación y la concretización de la norma, pero no nos negamos, si hay necesidad de tener que reformar, nosotros estamos dispuestos a discutir. Y es el momento de ver la entrevista que nos preparó para esta semana mi compañero periodista, Víctor Sánchez Baños. Víctor, adelante. Estamos en el umbral de la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Todo ello nos lleva a un derrotero distinto, quizá, a lo que fue el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que se aprobó en 1994. Pero ¿cuáles son los alcances desde el punto de vista económico y social para el pueblo de México? De esto vamos a platicar con el senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República. Para México es fundamental tener un acuerdo con su principal socio comercial, Estados Unidos. Le vendemos el 80% de todo lo que exportamos. Gran parte de la inversión, el 50% de la inversión extranjera viene a México por Estados Unidos. Y la otra viene a México para exportar a Estados Unidos también. Entonces es fundamental este acuerdo. No es que México lo hubiera buscado, lo buscó Estados Unidos, pero para nosotros estábamos en una necesidad de tener una certidumbre en un momento en que Estados Unidos se ha vuelto muy proteccionista. Este discurso de America First, América para los americanos, de Donald Trump, ponía en jaque la relación comercial con el mundo. Con China también hizo una renegociación para poder establecer mejores condiciones de intercambio y también con Europa. Por eso México sale fortalecido en este sector. Es un sector, sin embargo, que no hay que sobredimensionarlo. Son 300 empresas las que exportan, no es todo el país. Son pocas regiones y pocos sectores.
Nos falta para toda la economía mexicana un estímulo a la pequeña y mediana empresa que no está contemplada en el Tratado de Libre Comercio, cómo se va a beneficiar, y otros sectores que no son los que están orientados al sector externo, sino aquellos que dependen más del comportamiento interno de la economía, como es la construcción o la infraestructura, que están muy mal, están pasando momentos terribles. Entonces, va a ayudarle mucho al sector automotriz, a todos los sectores orientados a la exportación, incluso en la agricultura de exportación se va a ver beneficiada, pero va a haber sectores completos de la economía de nuestro país que van a seguir batallando mucho, que no tienen suficientes apoyos, como la economía de la pequeña y mediana empresa y todos aquellos que están dependiendo de la construcción y de la inversión del sector público y del sector privado. Sí está muy concentrado en pocos sectores y en pocas regiones. El sector automotriz es uno de los que está más beneficiados por este Tratado de Libre Comercio, pero aún ahí yo te diría, hay que segmentar lo que son las automotrices norteamericanas, se van a ver muy beneficiadas. Las asiáticas y las europeas van a batallar porque se les va a exigir mayor inversión, que más parte de los automóviles que se producen o se ensamblan en Norteamérica sean producidos en Norteamérica y a salarios también más elevados. Entonces, sí tiene ventajas, pero todavía no llega esa derrama a ser generalizada. Déjame darte un dato. El Tratado de Libre Comercio y la integración de México con Estados Unidos comienza desde la Segunda Guerra Mundial con el programa maquilador en aquel momento, pero no llegamos a producir ni el 5% de integración nacional de todo lo que se exporta. Quiere decir que importamos de todo el mundo, ensamblamos y exportamos. Ese es el esquema que tenemos hoy y el cual nos vuelve de bajo valor agregado. Menos del 5% de todo lo que exportamos es contenido nacional. Ese es el gran reto que tenemos, aumentar el contenido nacional de los componentes que exportamos. La frontera era el principal beneficiario y había casi un país distinto, toda la zona fronteriza, porque tiene mucho intercambio comercial, cultural con la región sur de Estados Unidos. Poco a poco, esto ha ido bañando incluso al centro del país, ya el Bajío. Hay muchas inversiones de empresas automotrices, ensambladoras, todo el triángulo que está entre Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis, Guadalajara, ya empiezan a tener el mismo comportamiento que tiene el norte del país. Una economía muy vinculada a las exportaciones y al comercio mundial. Sin embargo, pues todo el proceso que se dio en la frontera generó mucho empleo, una demanda de empleo muy grande, y esto también generó pues mucha migración de personas que venían de otros estados más pobres del país y se vinieron a vivir a esta zona fronteriza, metiéndole presión también para servicios de seguridad, de salud, de educación, etc. Entonces, tiene dos filos la navaja. Por un lado, te ayuda a generar crecimiento económico, pero también te mete una presión demográfica que no te alcanza a cubrir con los recursos que tienen los gobiernos municipales y estatales para atender a toda esta presión social que se genera con esta intensa actividad y migración interna de los que se van a trabajar a las maquiladoras o de los que quieren pasar a Estados Unidos y se quedan allí en Ciudad de Juárez o en el norte del país. El sector automotriz y el sector manufacturero en el mediano y largo plazo tendrán beneficios con la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El empleo y la inversión estarán destinados a ese sector, pero fundamentalmente a las marcas que sean estadounidenses y sobre todo a aquellas que lleven pues gran cantidad de insumos hechos en México o Canadá. De esa manera, nosotros, los mexicanos, tendremos varias ventajas. No nada más es el empleo, sino también la inversión. Y eso se derramará materialmente en toda la sociedad. Eso es parte de las bondades que tiene el Acuerdo de Libre Comercio entre México y Canadá
y Estados Unidos. Gracias, Víctor. Y ahora vamos al análisis de nuestra compañera especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bueno, recientemente se filtró, un día antes de que fuera presentado el anteproyecto de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el Senado de la República, un paquete de varias iniciativas. Estas se filtraron, insisto, no ha sido formalmente presentado, pero que apuntan la dirección en la que pretenden fortalecer la capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República, no solamente dotándole de autonomía presupuestal, sino prácticamente haciendo nugatorio con los cambios propuestos en la Constitución, el derecho de amparo, particularmente el de suspensión del acto reclamado con motivos fiscales y tratándose de asuntos financieros o de finanzas públicas. Ya se había dado una reforma de esta naturaleza, digamos, cuando se aprobó estos cambios en materia de defraudación fiscal, con las famosas factureras y otras de esta naturaleza. Sin embargo, el problema es que cada vez más la figura del derecho de amparo se vuelve muy reducida y hacen muy difícil a la persona que es acusada el defenderse. Hoy por hoy, uno de los grandes problemas que las organizaciones sociales y el sector privado ha apuntado, y creo que ese es el fondo del que adolece en este conjunto de iniciativas o los 15 reformas propuestas a la Constitución, tiene que ver con que tenemos un sistema de investigación poco profesional, desde la estructura de las policías hasta los investigadores de los delitos y finalmente quienes le presentan a los fiscales, que son los ministerios públicos, para a su vez llevarlos a los jueces. Y lo que se pretende es fortalecer esta capacidad sin que ellos tengan que probar en su investigación que la persona delinquió, sin que tengan la obligación de demostrar antes de acusar que esa persona no solamente es un indiciado, puede ser alguien sujeto. Si hay una presunción de inocencia, se descarta. Esta reforma lo que hace es eso. Ahora, tratándose de delitos financieros o de delitos fiscales, se les quiere llevar, por ejemplo, lo que sucedió con la ley de amparo en algunas materias o sectores económicos. Veamos el caso de competencia económica o el caso de telecomunicaciones. Me voy a poner muy simple. Hoy las empresas de telecomunicaciones, aunque pasan por tribunales especializados, nunca, si se inconforman con una resolución de la entidad reguladora, no pueden obtener la ventaja de la suspensión del acto reclamado y se tiene que seguir el juicio a lo largo del tiempo. Desde que se inició esto, hubo como 7 juicios que se presentaron y los juicios apenas este año, o sea, en 5 años llegaron a la Suprema Corte de Justicia. 4 de ellos le dieron la razón a los regulados, a los entes regulados. Nunca se suspendió. Y el monto del acto reclamado no solamente tuvo una afectación real sobre las empresas, la operación de las empresas y las utilidades, sino que también tuvo una afectación para las finanzas públicas porque no se suspendió un acto que era de suyo ilegal. Ese es el problema que se repite de manera general ahora y que puede generar hacia adelante contingencias fiscales, contingencias financieras y cada vez más disminuir el sistema que debe garantizarle al individuo la posibilidad de defenderse con un sistema que de antemano le pretende acusar, aun cuando años después el policía haya resultado con que inventó la prueba. ¿Tú cómo la ves? Yo creo que es un problema serio porque le mete inseguridad jurídica a la estructura económica y de manera muy profunda. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al regresar tendremos una entrevista con el maestro Hugo Concha, investigador de la UNAM, con el que vamos a hablar acerca de las polémicas propuestas en materia de procuración y administración de justicia presentadas para reforma por el gobierno federal. No se vaya, regresamos desde las cámaras.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Y estamos complacidos de tener en el estudio de ADN 40 al maestro Hugo Concha. El maestro Hugo Concha es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a hablar de un tema candente. Hugo, ¿cómo estás? Hola, Néstor. No, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con tu auditorio. Gracias que estás con nosotros. Ahora, pues estamos aquí para hablar de un tema de una profunda polémica y gran trascendencia, que son las iniciativas en materia de reformas en Procuración y Administración de Justicia, o sea, de las procuradurías, de la investigación de los delitos y de la administración de justicia, del Poder Judicial y la persecución de delitos. O sea, una reforma que pues, se prometió estaría presente hace una semanita y pues al final no se dio. ¿Por qué? Pues porque cuando se filtraron los borradores de estas iniciativas, pues todos los conocedores del tema jurídico en nuestro país, tanto dentro del Poder Judicial como en la academia y en la política, pues pusieron el grito en el cielo, porque al parecer hay, por desgracia, profundas distorsiones, si no por decir hasta retrocesos. Cuéntanos, tú que sabes sin duda más de eso, cuéntanos cómo lo viste. Pues mira, es un paquete de iniciativas, de nuevas leyes y de reformas muy amplio. Básicamente toca 9 ordenamientos distintos, uno de ellos la propia Constitución. Intenta reformar o propone reformar 14 artículos constitucionales. Se crean 4 nuevas leyes que sustituyen leyes actuales y se reforman otras 4. Y en términos generales, además de amplio, es muy preocupante porque es muy regresivo. La verdad de las cosas es que lo que está planteando en términos generales, yo creo que lo puedo clasificar en 4 grandes conceptos. Viola un montón de derechos, ahorita si quieres platicamos de algunos de ellos. Vulnera el principio de división de poderes, particularmente al Poder Judicial, porque inventa unos nuevos jueces especializados en responsabilidad penal que van a depender del Senado de la República, no del Poder Judicial, y además están hechos para vigilar al Poder Judicial. Creo que básicamente echa para atrás este modelo de justicia penal acusatorio que llevamos muchos años intentando establecer en el país, creado en una reforma constitucional muy amplia en el 2008 y cuya vigencia entró para todo el país en el 2016. Básicamente, con algunas de las cosas que se establece, lo anulamos. Y en cuarto lugar, yo diría, concentra de manera muy alarmante facultades policíacas discrecionales en las manos del fiscal general de la República. Entonces, en ese sentido, creo que es por lo que resulta muy preocupante este paquete. El que tenga un fiscal general una amplia gama de facultades, en un sentido abstracto, pues no tendría que ser, digamos, negativo. No. Muchas veces se requiere un fiscal fuerte para tener independencia del Poder Ejecutivo y para actuar en contra de los delitos. En esta muy larga discusión que llevó muchos años para crear la Fiscalía General en lugar de la Procuraduría General de la República, pues era justamente crear una fiscalía autónoma bajo la idea de que queríamos que el Ejecutivo Federal, un poder político que surge de la contienda electoral, que trae una ideología partidista muy determinada, que ese Ejecutivo no tuviera a su disposición, como por muchos años lo tuvimos, la Procuración de Justicia. Lograr darle a la Procuración de Justicia, a la investigación y persecución de los delitos, lograrle dar autonomía para que verdaderamente se fijara en las cosas que imparcial y objetivamente la sociedad requiere para combatir la delincuencia, y no que sea por motivos políticos o discrecionales. El problema de muchas de las facultades y violación de derechos que plantea este paquete es que otra vez regresamos a la idea de un fiscal que tiene discrecionalidad para actuar, sin controles, sin parámetros verdaderamente constitucionales. A ver, Hugo, sí. Ubiquémonos en el tiempo, porque yo creo que el auditorio merece saber de dónde venimos, ¿sí? En dónde estamos y a dónde podríamos regresar. Muy bien. Ubícanos en el tiempo, por favor. Con mucho gusto. Por muchos años, México, digamos que en toda su historia posrevolucionaria, hasta el 2008, y ahorita voy a explicar por qué el 2008 fue un año tan importante, tuvimos un sistema de procuración de justicia, de investigación y persecución de delitos, que le llamamos inquisitorio o mixto, ¿no? Aquí la denominación es lo de menos. Básicamente era un sistema en donde toda la fuerza del Estado era discrecional para investigar si una persona había cometido o no un delito. El Ministerio Público, institución de la Procuraduría o de las Procuradurías del país, dependiendo si es fuero local o federal,
podía ponerse a investigar la posible comisión de un delito y podía dedicarle años a esa investigación. Y una vez que la Procuraduría determinara que ya tenía todo completo, toda la averiguación previa hecha, se la presentaba a un juez y le pedía, señor juez, permítame detener a fulanito o a fulanita porque mire todo lo que tengo investigado respecto a la comisión de un delito. Y el problema es que entonces iba, si el juez lo autorizaba, y el juez normalmente lo autorizaba para no caer en responsabilidad, había una frase que decía que un vaso de agua y una orden de detención a nadie se le negaba. El juez lo autorizaba y cuando iban por ti te daban un plazo muy restringido, 72 horas, para que tú respondieras a esa acusación que probablemente llevaban años armándola. De ahí que se le llamara este sistema inquisitivo, porque toda la fuerza del Estado estaba en tu contra. La presunción era de culpabilidad y en ti, presunto responsable, caía la responsabilidad de probar que en realidad tú eras inocente. Un sistema muy injusto y además normalmente casi por cualquier delito te detenían y te metían en prisión preventiva. Tenemos tantos y tantos casos de gente que a final de muchos años el juez determinó que eran inocentes, pero el castigo se lo echaron encima, pues vivieron en la cárcel muchos años. Esto que era muy violatorio de derechos claves, fundamentales, finalmente en el 2008 se modificó y cambiamos un sistema, este sistema inquisitivo, por uno que le llamamos acusatorio o adversarial, cuyas bases lo que intentan es, primero que nada, poner sobre todas las cosas la presunción de inocencia. Hasta que el Estado no logre demostrar de manera fehaciente, esto es sin ninguna duda razonable, dice la ley, que tú verdaderamente cometiste un delito, no te pueden castigar. Y un castigo es meterte a la cárcel. Y eso era una cosa que nosotros podíamos ver, y te lo puedo decir como desde chavos en la tele. Totalmente. Veías tú las series de policías o de abogados gringos en las que veías las cortes estadounidenses, claro, y tú veías exactamente el de nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Cualquiera es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y además, pues tú veías algo que pues no veías en México. Esta parte de, pues las pruebas que obtenías tenían que ser legales. Claro. Podría ser no violando derechos. Exactamente, sí. no violando la ley. Exacto. Porque pues hay un principio, la ley, el Estado es superior al ser humano y pues tú no puedes intentar hacer justicia violando la ley. Nuestro presidente lo repite todo el tiempo, nadie por arriba de la ley, que en el tema penal es clarísimo. La policía, la autoridad, nunca puede estar por arriba de la ley. Ahora, esto que vimos como borradores, a mí me regresa... Bueno, nada más para aclarar, claro. Este modelo lo establecimos en México, implica muchos cambios a los jueces, a las procuradurías o fiscalías y a la policía en el 2008. Y lo que se estableció fue que para el 2016 tenía que ser ya obligatorio para todo el país. Es que nada más para acabar la pregunta anterior. Los jueces, el nuevo sistema. El abogado, el fiscal. Y en eso estamos en la implementación porque es un sistema que cuesta mucho. Capacitar a los ministerios públicos, fiscales, que hagan bien las investigaciones, que las hagan científicas, así como en la tele. Que los policías sepan hacer y cuidar a las personas y a sus derechos cuando llevan a cabo las detenciones. Se dice muy fácil, implica mucha capacitación. El Senado de la República tenía todo un acto, un evento listo para recibir el paquete legislativo e iniciar todo el procedimiento de análisis, discusión y, en su caso, aprobación. En la sesión del miércoles, donde esto se llevó a cabo, para empezar, había las pancartas que decían evento de presentación de paquete legislativo. La presidenta del Senado, en su discurso, se refirió a que era un evento para ese fin. Más tarde, el propio fiscal general, Gertz Manero, habló de los problemas, del diagnóstico para presentar esos proyectos. Y al final de todo, dicen, pero es un proyecto que no estamos presentando, sino que lo presentaremos hasta el 1 de febrero. Parece ser que lo que sucedió es que el Poder Judicial levantó la voz, no le gustó, no sabía lo que venía. El propio Senado de la República, por lo menos la diputación mayoritaria, la representación mayoritaria del Senado, con Ricardo Monreal, también como que se alarmaron y dijeron que esto había que tomarlo con calma y que de ninguna forma se iba a hacer parte si había violación de derechos, ¿no? En fin, yo creo que hubo muchos actores políticos sorprendidos por el tema y por eso decidieron postergarla. Muy bien. Pues Hugo Concha, investigador de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí Desde las Cámaras y ponernos en la mesa este polémico tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Néstor. Buenas noches. Muy buenas noches. Y buenas noches a usted, pero por favor le pido que por favor nos vea el próximo jueves aquí a las 11:30 de la noche en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Congreso. Nos vemos luego.